Muy buenos días. Si me lo permiten, por favor. Bienvenidos a este primer panel del 7º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, donde hemos querido hablar sobre turismo y marca. Este 7º foro lo hemos querido titular como Turismo, sector clave para reforzar la marca país. Y precisamente permítanme un breve preámbulo previo a moderar el panel de por qué hemos elegido hablar de turismo y marca. A lo largo de las diversas intervenciones hemos oído por parte de tanto nuestro presidente Exceltur como el presidente del Gobierno hablar de optimismo. Y la verdad es que esta mañana da gusto ver las caras de todo el mundo vis a vis a esas mismas caras hace 2 años con el 6º Foro de Exceltur. Yo soy optimista también por naturaleza y estoy convencido que en este año 2014 será un año de la recuperación, pero que no podrá serlo solo en la actividad y en el plano económico. Lo que la crisis ha destruido durante los últimos 5 años también ha sido la reputación de España y de sus principales ciudades, al menos según las investigaciones del Reputation Institute. El Reputation Institute realiza una encuesta entre 27.000 personas residentes en los países del G8. Y en esa encuesta, la crisis, la corrupción y la pobreza son los primeros factores negativos que vienen a la cabeza a la hora de analizar el menoscabo de la imagen que España ha proyectado hacia el exterior en los últimos 5 años. A los escándalos que han copado las portadas de varios medios internacionales se han añadido la exclusión de Madrid de la carrera olímpica, el trágico accidente de tren en Santiago de Compostela o los efectos de la huelga de limpieza en Madrid con sus calles inundadas de basura. Todos ellos aspectos que no han ayudado a la marca España cara al exterior. España ha sido el país tras China que más ha bajado en el número de puestos en esa encuesta, pasando del puesto 10º en el año 2009 al 18º en el año 2013. Y lo mismo ha pasado con sus ciudades, en particular Barcelona, que tenía un fantástico puesto 6º en el año 2012 y en un solo año ha bajado hasta el puesto 23º. Y Madrid, que ha pasado del puesto 20 al 24º. Por tanto, nos queda bastante que hacer todavía, pero donde queda algo de esperanza claramente es en el turismo. Barcelona se mantiene, de hecho, como la 5ª ciudad en el mundo con mejor reputación para ser visitada. Sigamos anclándonos en esos aspectos del turismo. En este panel, precisamente, vamos a hablar de turismo y marca. El título es Turismo como prioridad política para fortalecer la marca país. Y vamos a empezar hablando desde el punto de vista turístico en general, la importancia que le dan los distintos países al turismo. Vamos a hablar, en primer lugar, desde el punto de vista exterior, de países exitosos en turismo, como es México y Sudáfrica, para ir trayendo el debate más a nivel nacional y acabar hablando sobre todo de la relación turismo y marca. Así que, si les parece bien, empecemos con 2 preguntas generales a los ministros de Turismo de México y Sudáfrica. Secretaria de Turismo de México, la primera pregunta es para usted sobre cuáles son las principales razones que el Gobierno mexicano ha hecho para que el sector turístico sea un sector estratégico y prioritario de su acción política y, a su vez, cuáles han sido los principales logros que han conseguido gracias a esa apuesta por el sector turístico. Ahora sí. Gracias. Primero que nada, yo creo que es lo mismo para México, es igual para otros países.
El turismo es prioritario sobre todo para las economías emergentes, por la enorme capacidad que tiene para generar empleo, para generar inclusión social, incorporar a la vida productiva, particularmente a jóvenes, a mujeres, pero también para poner en valor atributos propios nacionales, regionales, comunitarios, y para generar a partir de esa preservación y difusión del patrimonio cultural, histórico, natural, sentido de pertenencia, sentido de orgullo, y eso sin duda contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento del tejido social. Como una estrategia para generar crecimiento y desarrollo, yo creo que el turismo es imbatible y esto es reconocido por la mayoría de los países del mundo. No en balde, la mayoría de los países del mundo tienen o un Ministerio de Turismo o una política de Estado de turismo transversal que coordina las distintas acciones de las agencias o entidades de gobierno. En México, el turismo representa 8,4 puntos del Producto Interno Bruto, cerca de 7 millones de empleos directos o indirectos, es el primer empleador de jóvenes, el segundo de mujeres, y es una plataforma única para mostrar al mundo lo que hace a México único, lo que lo hace especial y lo que lo hace deseable como un destino, en este caso turístico. Pero yo creo que una idea central es que el turismo es sin duda solo un componente de la marca país, pero creo, no tengo ninguna duda, que es el componente que mejor permite también difundir otros atributos de la marca país, como el grado de modernidad, de tecnificación, de sectores productivos distintos al turismo, permite mostrarlos como un atractivo más. En ese sentido, para México ha sido clave el reconocimiento por parte del presidente de la República de que el turismo es estratégico en los objetivos nacionales de lograr crecimiento y empleo, pero también estratégico para lograr los objetivos de la política social, de generar una mayor inclusión y una incorporación de la mayoría de la población a la vida productiva. Minister of Tourism of South Africa, Martinus, the same question. What are the principal reasons for your government of your country having made the tourism sector a strategic and priority sector of its political action, and what are the principal successes you have achieved thanks to support the tourism sector? Sebastian, in South Africa, we've seen exceptional growth over the last few years. 2 years ago, double-digit growth, but for us, it is growth on growth, year after year for the past few years. But that is nothing strange. If we look what is happening in the world, next year, for the first time ever, the emerging market destinations will have more inbound tourists than the advanced economy destinations. So the world is changing, and tourism destinations are changing. And there are 3 reasons why we are successful. The first one is because we have professionalized and diversified our offerings. Historically, South Africa has been known as a safari destination, but we've put on the market new products in terms of lifestyle products, cultural heritage tourism, and business tourism. The second reason is we follow a whole-of-government approach, and that is what I heard my Mexican colleague say. So we understand that we need the Ministry of Transport to ensure better air connectivity. We need the Minister of Home Affairs to ensure that we deal with the visa issues. So we cannot do it on our own. We need a whole-of-government approach. The third very important reason is a strong partnership between the private sector and the public sector. Government cannot do it alone. And it is important that we agree with the private sector on one plan and that we sing from the same hymn sheet. So there are more reasons, but these 3, I think, are the 3 primary reasons. And what level of impact does tourism have on the branding of your respective countries? And what are the principal instruments to reinforce it? I think your Prime Minister said it very well when he addressed the conference a few minutes earlier. He said that tourism is the image that people have of us, that people have of a country. So if people feel it is something that they want to share in, that they would like to experience, where they feel safe, that is where they will go. And nowadays, the competition between destinations are intense. The rivalry is intense. So all of us need to be that little bit better
than the opposition. So I think people would like to feel it is something special and it is something new. In terms of contribution, you know, I've heard some of the speakers in the first panel refer to arrival figures. Now, it will always be important to say we receive so many tourists, but that should never be the full picture. The full picture is also how much do those tourists spend, so the receipts are very important, not only arrival numbers. But the third reason that we very often forget is the one that my Mexican colleague referred to. It is social inclusion. How many jobs do we create? And I think as tourist people all over the world, we have to find a new metrics. How do we measure the success of tourism? It's no longer good enough only to refer to arrival figures. We need to put the other dimensions in the basket as well. Ministra, la misma pregunta. ¿Qué nivel de incidencia tiene el turismo sobre la marca de su país? Y, sobre todo, ¿cuáles son los principales instrumentos para reforzarla? Pues sin duda el turismo es uno de los componentes, como decía anteriormente, de lo que es la marca país, la marca México en este caso. Y desde el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto hace un año, el presidente reconoció lo que aquí también se ha dicho, la condición transversal del turismo. Y por eso es también un sector tan potente, por la cadena de valor tan amplia que tiene y el efecto multiplicador que tiene en otras ramas de la economía. Para poder potenciar verdaderamente a México a partir del turismo en la agenda económica y en la agenda social, el presidente creó un gabinete turístico donde él mismo lo preside y donde participamos coordinando la Secretaría de Turismo, pero participan todas las instancias del Gobierno de la República que impactan en la cadena de valor. Mandató un enfoque turístico en el Programa Nacional de Infraestructura para que podamos incidir en las decisiones que se van a tomar a lo largo de la administración en términos de robustecimiento de la capacidad de infraestructura de comunicaciones, y le dio un mandato, y creo que esto es clave, a la Banca de Desarrollo Mexicana para que canalice, no solo canalice mayores créditos al sector, sino trabajemos en conjunto para construir vehículos idóneos y específicos para fomentar el turismo. El turismo, como creo que todos aquí coincidimos, es la mejor plataforma para proyectar al mundo lo mejor que tiene un país, porque la marca de cualquier país, al final, la vinculación que genera con el turista potencial es emocional y tiene que reflejar los verdaderos y más sólidos atributos de un país. Si la marca país no proyecta atributos reales, sólidos, propios de un país, no va a tener éxito. Las marcas países exitosas son las que sí logran proyectar lo que hace a un país, además, único y diferente respecto de otros países, y en ese sentido el turismo genera una sinergia y un círculo virtuoso para proyectar lo mejor de un país y atraer a los visitantes a partir de esos atributos que se reflejan. Muchas gracias, ministra. Pasemos brevemente a hablar territorio nacional, a España. Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, para ti va la primera pregunta. En primer lugar, relacionado con el sector turístico en general, ¿no? Hemos oído como este año 2013 ha sido un gran año. Desde luego, en cuanto a turismo internacional, es verdad que ha sido año récord. También es verdad que hay que recordar que el 50% del turismo es turismo nacional, y ahí ha habido múltiples empresas y sectores que se han visto claramente perjudicados. Pero en general sí podemos decir que a lo largo del año 2013 el turismo ha sido la principal locomotora de la recuperación en España, recuperación económica, recuperación de confianza desde el exterior, el flujo de divisas y para poder combatir el déficit. Ahora, desde el punto de vista empresarial, Secretario de Estado, se espera una mayor prioridad política en este 2014 por parte del Gobierno, y una prioridad política que se plasme en cuestiones claves del sector. Hemos oído también grandes apuestas que ha hecho este Gobierno por el sector, pero la verdad es que
necesitamos ayuda por parte de este Gobierno en cuestiones claves. En particular, con el compromiso que tenía electoral este Gobierno sobre el IVA, de siempre que se pueda, cuanto antes volver a ese compromiso electoral de bajarlo. Ha habido sectores o subsectores dentro de la actividad económica turística donde el haber pasado del IVA superreducido al general se le ha más que duplicado y, por tanto, necesitamos un compromiso de que, desde luego, no se incremente el IVA del turismo de ningún otro subsector dentro de la actividad turística y que cuanto antes se pueda bajar. Y, en segundo lugar, en ser mucho más sensibles a las necesidades turísticas en la gestión del sistema de infraestructuras y de transporte, y en particular la célebre interconectividad y una interconectividad real. En el exterior uno ve claramente esa interconectividad de avión, tren, de crucero a avión, del transporte terrestre, de los vehículos. Necesitamos esas claras apuestas. ¿Qué nos puede decir sobre la política prevista para este año 2014 del Gobierno sobre estas dos cuestiones específicas de IVA y de la interconectividad? Antes de centrarme, muchas gracias por habernos invitado al Gobierno de España a estar aquí presente. Antes de centrarme en las dos cuestiones que me planteas, yo quería hacer una pequeña reflexión. No se deben y no se pueden medir las prioridades de un Gobierno por el presupuesto a lo que se dedica, sino que se deben medir esas prioridades por las políticas públicas que se hacen, como ha dicho antes el presidente del Gobierno. Yo creo que si no hubiese habido las reformas que se han emprendido por este Gobierno, si nos hubiesen tenido que rescatar, que había una posibilidad real de ese rescate, si se hubiese mantenido la prima de riesgo en 700, que habría una posibilidad real que se rescate, si España hubiese quebrado y hubiese roto el euro, estaríamos hablando de otra realidad. Yo creo que las prioridades del Gobierno de España al sector turístico y para otras eran esas, centrarnos primero en eso, y eso era básico para poder decir ahora podemos a lo mejor hacer otras medidas y dedicar más presupuesto, pero que esas eran las medidas y esas las prioridades del Gobierno. Yo creo que con esas prioridades ha centrado la importancia que tiene también el sector turístico. Es básico seguir avanzando en el 2014 en consolidar que el impacto turístico sea determinante para la memoria económica de todos los proyectos normativos y no normativos que adopte este Gobierno. La subida del IVA del año 2012 era necesaria por la situación en la que se encontró el Gobierno, pero es verdad que el Partido Popular, que es el partido que sustenta ese Gobierno, tiene un compromiso con el sector turístico, que es asumir esa rebaja del IVA al tipo superreducido cuando las circunstancias lo permitan. Lo que yo sí que le puedo garantizar que mantener el IVA del sector turístico o de la mayor parte de los subsectores que abarcan el sector turístico en el IVA reducido fue un gran esfuerzo por parte del Gobierno. Era un compromiso y se ha hecho, pero también el compromiso es que no se va a subir el IVA del sector turístico y que en cuanto se pueda se abordará esa rebaja del IVA al superreducido. Respecto a las tasas aéreas, que es algo que nos preocupa a todos, y la interconectividad. Las tasas aéreas tenemos que seguir avanzando más en esa modulación de las tasas. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo y la Ley de Presupuestos para el 2014 se recogen varios tipos de bonificaciones por incremento de pasajeros, por conexión, por incremento de rutas. Incluso se ha modulado la subida que estaba prevista para los próximos 4 años, pero tenemos que seguir avanzando. Vuelvo a mi primera reflexión. AENA no cubre el 70% de los gastos, solo cubre el 70% de los gastos en los que incurre. Por eso era necesaria esa política, pero el compromiso del Gobierno de España es seguir avanzando en esa modulación. De hecho, ahora el 2014 está clara esta apuesta, que se irá incrementando a lo largo del ejercicio 2014 y en el 2015. Política turística y política aérea tienen que ir de la mano y los dos ministros responsables del tema así lo están haciendo, y el objetivo de 2014, por supuesto con el apoyo del sector privado, es incrementar esas rutas, esa conectividad con países
con mercados, por lo tanto, que nos puedan favorecer al sector turístico a abrir nuevas rutas. Muchas gracias, Isabel. Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de la marca España. La primera pregunta relacionada en España respecto al turismo y la marca. Desde tu punto de vista, ¿qué papel desempeña el turismo en la imagen de marca de un país como España? ¿Qué papel crees que desempeña? Bueno, creo que se ha dicho ya aquí que efectivamente el turismo es uno de los ingredientes o componentes de la marca España, pero no es el único, de la marca España o de la marca de cualquier país. El papel históricamente ha sido muy importante. Muchos ciudadanos del mundo solo han tenido conocimiento de lo que es España a través del turismo. Entonces, en mercados nuevos, en mercados lejanos, donde la presencia de España ha sido escasa o todavía lo es, pues el turismo es quien rompe, quien de alguna manera va por delante y quien sirve para configurar la imagen del país en esos países en los cuales no tenemos otros ingredientes para que los nacionales de ese país pues tengan una idea de España. Si quisiéramos cuantificar esto, pues diríamos que cuanto más desarrollado es el país y mayor conocimiento tiene de los demás, pues menor es el componente del turismo, y a la inversa, cuanto más alejado, menos desarrollado o menos contactos comerciales o de otro tipo tiene con España, pues más importancia tiene la aportación del turismo. En definitiva, el turismo es un sector que histórica y tradicionalmente en España ha tenido un peso muy importante en la configuración de la marca. Es un sector que, en el caso español, siempre ha dado buenas noticias. En el conjunto de la imagen de la marca España es una constante la aportación positiva del turismo a esa imagen, distinta de unos países a otros, pero en todos ellos positivo. Y en cuanto a lo que decías al principio de los datos del Reputation Institute, los datos que has dado son del año 2012, y hechos públicos a mitad del año pasado, del 2013. La impresión que tenemos nosotros es que hay una recuperación de la imagen. Todos los índices que se van publicando a finales de este año 2013 y alguno que ha salido ya en el año 2014, pues denotan un cambio de tendencia, como no podía ser de otra manera, ante el cambio del entorno económico. En las épocas de crisis económica, las noticias económicas oscurecen un poco los otros ingredientes de la marca país, y eso le ocurre a España y le ocurre a todos los países que han estado con dificultades. En la medida que los índices económicos empiecen a mejorar, la percepción que los demás tienen sobre el país también mejora. Y el turismo, pues yo creo que ha sido un elemento que ha aportado datos muy positivos en el año 2013, como se ha hecho público hoy, y por tanto pues es uno de los ingredientes que ha servido para frenar la caída que se ha podido producir en la imagen en el año 2011-2012, sobre todo por otros componentes, ¿no? Entonces, el turismo resulta al final fundamental para la imagen de un país que recibe 60 millones de habitantes, y tenemos pues que seguir apoyando al sector turístico en todas sus diversas facetas, todo lo que podamos, si queremos mejorar la imagen del país. Y mejorar la imagen del país se traduce en términos económicos. Un país que tiene buena imagen es un país que tiene mejores posibilidades de financiarse, mejores posibilidades de vender sus productos en el exterior, de atraer inversores, de atraer personas que inviertan en el país, que residan, que compren segundas viviendas, etc. Y por tu experiencia en el sector turístico, habiendo sido presidente de Iberia y presidente de Fitur, ¿cuáles son los retos que crees, desde tu punto de vista, tiene el sector turístico para que siga contribuyendo a la mejora de la imagen de España? Pues yo creo que de alguna manera el sector turístico debe de apostar, de alguna manera no, de todas maneras debe
apostar por la calidad. Yo creo que ya hemos llegado a 60 millones, tenemos que perder un poco la preocupación o la obsesión de seguir aumentando este número. Tenemos que aumentar el ingreso medio. El ingreso medio con esos 60 millones de turistas pues es del orden de 900 y pico euros por persona. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ir subiendo ese ingreso medio, y eso al final solo se consigue por calidad. La calidad que implica a todos los sectores. Las ciudades pues tienen que hacer un esfuerzo por ser más seguras, por ser más limpias, por resultar más atractivos, por divulgar mejor sus paquetes y sus distintas alternativas. Las empresas turísticas, que son muy importantes y de gran calidad, pero tienen que hacer un esfuerzo de modernización. Creo que estos años de crisis ha frenado, por necesidades obvias, pero ha frenado en muchos casos la actualización de establecimientos hoteleros, de restaurantes, de flotas de transporte. Bueno, hay que volver a invertir en el sector con la preocupación de calidad. España tiene que ser un país que tenga mucha más obsesión y preocupación por la calidad que por la cantidad. Y yo creo que en la medida en que esto se puede ir haciendo, si las economías de las empresas del sector lo permiten, pues estaremos haciendo una apuesta que redundará en beneficio de la imagen y de la marca del país. Secretaria de Turismo de México, el equivalente aquí a Ministra de Turismo de México. Uno de los rasgos que ha destacado más la política turística de su país es precisamente la gran coordinación que ha habido en la política por el turismo en México. Tuvimos la ocasión hace 2 años que su antecesora en el cargo nos lo explicase, pero queríamos saber con el nuevo presidente cómo funciona esa mayor coordinación entre todas las instituciones cuyas decisiones afectan de manera transversal al sector turístico, ¿no? ¿Nos podría explicar cómo se ha diseñado esta coordinación interministerial? Y en particular también en España nos interesa mucho el ver cómo se ha coordinado y ejecutado esta prioridad a nivel de los diversos estados y municipios con el Estado federal. Sin duda, ese es el principal reto de cualquier política turística de Estado. Cómo sumar a todas las entidades del gobierno nacional a que trabajen para potenciar el turismo, para fomentarlo y para abonar a que cumpla sus fines la política turística. El presidente Peña Nieto creó un gabinete turístico que él preside, y eso le da un rango de prioridad y de importancia en la actuación del gobierno que no había tenido nunca antes ninguna política turística en México. Al el presidente presidir este gabinete, que se integra de manera permanente por 10 ministerios de Estado, pero que puede incluir distintas agencias o entidades o incluso otros ministerios según del tema que se trate, nos dotó de un mecanismo permanente de coordinación que trabaja a través de 8 grupos temáticos: facilitación de viaje, conectividad, infraestructura, desarrollo de producto, promoción eficaz, etcétera, y que nos permite que no sean, por la dinámica y por cómo está construido, que no sean las mismas personas que representan a un ministerio quienes trabajan en el gabinete, sino en función del problema de política pública que se va a abordar o del tema que se va a trabajar, los distintos ministerios envíen a la persona responsable. De tal manera que si estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la Política Nacional de Cruceros, pues de parte del Ministerio de Transporte, el que nos interesa que participe es el coordinador de puertos y no necesariamente a lo mejor el subsecretario de Infraestructura. Esa flexibilidad hace que los verdaderamente responsables de diseñar, ejecutar y administrar las diferentes políticas públicas y programas participen en la solución de los problemas concretos. Creo que eso es un mecanismo novedoso
que en México nunca había existido algo igual y que nos ha ya permitido tener resultados específicos, pero sobre todo trazarnos líneas de política pública que dinamicen y potencien al sector. Y el otro reto, evidentemente, es, el primero es el de la coordinación y el trabajo transversal, y simplemente recupero algo que decía la secretaria Borrego. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo pues tienen que trabajar juntos. No hay política turística si no hay política de transporte con un enfoque turístico. Y ese es el éxito precisamente de este mecanismo de coordinación permanente y transversal. Y el otro reto es la coordinación con los gobiernos subnacionales, los gobiernos, en el caso de México, de las entidades federativas y de los municipios. Y eso entraña no solo la construcción de un nuevo andamiaje pues, jurídico y normativo, sino, y aquí pues un poco voy a echar mano de lo que es una formación personal, sino una labor política permanente de articulación, de comunicación, de coordinación y una capacidad permanente también de sumar a la iniciativa privada a esa instancia de coordinación. Creo que eso es lo que hace al turismo tan complejo, pero a la vez tan fascinante. Y como ministra, ¿tú entenderías tu labor sin esos vehículos de coordinación? Yo, como ministra, si no tuviese un mecanismo de coordinación, en el caso de México estamos contentos de que sea un gabinete que preside el presidente, pero si no hubiese un mecanismo de coordinación, pues sería ministra de Turismo, pero seguramente tendría mucho menos resultados y mucho menos eficiencia y eficacia en mi labor. Secretaria de Estado de Turismo de España, que frente a los comentarios que hemos oído de la ministra de Turismo de México, ¿qué le viene? Estaba meditando, reflexionando sobre lo que decía la secretaria de Estado y, bueno, la distribución competencial y territorial de España yo creo que nos lleva quizá a este modelo que tenemos de coordinación entre comunidades autónomas a través de la mesa de directores y la conferencia sectorial. Compuesta por todas las comunidades autónomas a las que yo tengo que agradecer que en estos 2 años han hecho un gran esfuerzo de acercamiento y de coordinar políticas. No podemos olvidar que en España la mayoría de las competencias que afectan al sector turístico directamente están en manos de las comunidades autónomas. Y yo creo que además una que es clave, las competencias en materia de urbanismo, porque urbanismo y turismo también están muy ligados y están en manos de las comunidades autónomas. Yo creo que la labor que están haciendo de coordinación las comunidades autónomas es básica, que tenemos que incidir en ella porque tenemos un reto por delante clave, que es la unidad de mercado, que tenemos que trabajar por la unidad de mercado. Hemos detectado más de 200 normas que afectan directamente al sector turístico, que están en manos de las comunidades autónomas y tenemos que trabajar todos por no unificarlas, pero sí homologarlas y acercarlas. Y yo creo que es la manera que estamos funcionando. Paralelamente, entre los departamentos ministeriales se está trabajando muy de la mano porque tenemos el mandato directo del presidente del Gobierno que turismo tiene que marcar las políticas, todas las políticas económicas que tome el Gobierno y que se tiene que tener en cuenta. Entonces, es algo, pero no es que se tiene que tener en cuenta, sino que se tiene que tener en cuenta de manera decisiva. Y yo creo que es clave la conferencia sectorial, como he dicho, la interministerial. Es una manera diferente de... Yo creo que la base es la misma que tiene el Gobierno mexicano, a lo mejor de manera diferente de organizarla, porque tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestra distribución territorial y competencial. Minister of Tourism of South Africa, Martinez, the government of South Africa has made tourism one of the pillars of the strategy for economic development with the drafting of a strategic plan which is evaluated annually. And why was the tourism sector chosen as one of the economic driving forces for South Africa? What results are being obtained by this government strategy? And as well, the second question is, do you have any coordination at all, like the one that we have just been described by Mexico? Sebastian, it is just common sense. In our case, tourism contributes 9% to GDP.
And that is why in the developing world, we always find it curious when we looked at the developed countries, the advanced economies, that they don't fully recognize tourism in their government structures. All of us in the developing countries have tourism as a senior full cabinet ministry. Globally, there's David Scalsel from the WTTC representing the private sector. It represents 9% of GDP, so it just is common sense. Now, in our case in South Africa, we are known as a country of mining. Already, tourism provides more jobs to people than mining. 4.5% of people in our country, their jobs are directly linked to our sector, so it is just common sense. But, you know, we're talking about national governments, and yes, we also have mechanisms that coordinate between ourselves and other departments. I'll just mention one, and it sounds very minor, but it's very important. When we had to liberalize our skies, air connectivity, to improve air connectivity, instead of the Transport Department on themselves deciding on landing slots, we decided that the mechanism to decide on landing slots must consist not only of transport, but also of tourism, trade, foreign affairs, and immediately we could see the difference in allowing many more flights to South Africa. But it is also at the global level where we must ascertain exactly where tourism is. You know, and nowadays it's not only the United Nations, very important, but it is also all the other new institutions that we have, the OECD, BRICS, the G20, where we must ensure that we get ourselves on that agenda. And you know, maybe the last idea, one of my colleagues just referred to that in passing, that I think we should never forget as a sector. Yes, it is about growth, it is about jobs, it is about figures and statistics, but we should also be responsible global citizens. And therefore, we must ensure that we, in absence of a better word, that we green our industry, that we deal with our carbon footprint. And our colleagues in aviation must make sure that they speed up the process, new aircraft, biofuels, etc. But we ourselves, when it comes to building hotels, new building designs, how we manage our waste, the kind of land transport that we use, all of us have a responsibility to ensure that we are more responsible in that regard. Otherwise, it may catch up later at a much higher cost. Regarding sustainability, you were just talking about footprint, about ecological aspects. Our General Secretary from World Tourism Organization spoke as well about the transformation power of the industry, the ethics side, being and doing good. To what extent is tourism playing a role in the social integration of the least favored groups in South African society? Very important. Tourism is one industry where the entry level is actually lower than many other industries. It's not jobs of a lesser quality. The entry level is just easier. And therefore, it is much easier to create jobs for young people and for women. But in developing countries, what we must never forget is that we shouldn't allow tourism to become islands of excellence within oceans of poverty. And many countries has actually done that, and that has led to a lot of instability. And in South Africa, we've realized that the models that we must develop is making communities part of tourism development. And therefore, in many of the rural areas, we are trying to make absolutely certain that people become shareholders, that they don't only get jobs, but they also benefit as shareholders. And that is absolute key for us. But if you look at the poorer continents, to put it in that way, it's not only countries that are important, it is also regions. And I see my colleague from Mozambique, from Zambia, they are also here. Nowadays, when people travel to a destination, they don't only want to visit one country, they actually want to visit more than one country in a region. And therefore, the regional dimension is also very important. Alto Comisionado de la Marca España, don Carlos. Me acuerdo en Excel Tour tuvimos en una de nuestras reuniones un debate intenso sobre la sorpresa que daba que en las primeras convocatorias de la Comisión de la Marca España no se incorporase a ninguna empresa turística, cuando precisamente desde nuestro punto de vista la Marca España se le conoce ante todo por aspectos turísticos. Cuando uno viaja al extranjero y habla de España se le conoce por el sol y playa, se le conoce por
el entretenimiento, el joie de vivre, el enjoyment. Eso en cualquier encuesta que se realiza sobre la marca son los dos primeros atributos, ¿no? A España se lo conoce también por el fútbol. Las principales marcas españolas es el Real Madrid o el Barcelona, indistintamente. En tercer lugar es Ibiza. Cuarto lugar es Barcelona. Y luego viene la marca España en sí. Desde el punto de vista suya, ¿qué le falta al turismo para disfrutar de un mucho mayor nivel de reconocimiento y prioridad política a nivel del impacto económico que estamos generando? ¿Por qué hay esa disociación? Bueno, antes de la pregunta ha habido varias afirmaciones que tengo que matizar de alguna manera, ¿no? Primera, en el tema del Consejo de Marca España, y dada la función que tiene Marca España, que básicamente es coordinar la acción de las distintas agencias y departamentos del Estado español en su promoción exterior, pues todo el Consejo de Marca España está integrado por el sector público. Otra cosa es que nosotros tengamos una relación con el sector privado muy fuerte y esa se canaliza pues, a través de varias instituciones. Una de ellas, el Foro de Marcas Renombradas, donde están representadas las 100 primeras marcas en presencia en el exterior. El orden ese que has dicho, no sé de dónde sale, pero no es el oficialmente reconocido. La primera marca en reconocimiento internacional es Movistar, Telefónica Movistar, la segunda es Santander. Después vienen algunas de las que has mencionado. Zara también está por delante de algunas. Las empresas españolas, afortunadamente, han creado marca en el exterior y están transmitiendo valores y atributos de España bastante positivos. Entonces, eso como primera observación. En cuanto a nuestro trabajo con el sector privado en el área del turismo, pues hay una Secretaría de Estado y un organismo que es Tour España, con los cuales trabajamos en magnífica colaboración. Yo estoy muy agradecido a la contribución que recibimos tanto de la Secretaría de Estado de Isabel Borrego como de Tour España, y creo que canalizamos en la proyección de la imagen todos los valores y atributos relacionados con el sector turístico a través de esta colaboración. ¿Qué es lo que le falta a España para mejorar la imagen exterior? Pues yo creo que nos faltan algunos valores fríos. Estamos fuertes en los valores y atributos cálidos, que son los que hacen referencia al estilo de vida, a la manera de vivir, a algunas cosas que nos pueden parecer negativas, como son los horarios, como es el grado de hospitalidad. Todos esos valores cálidos, pues España está bien. Estamos menos bien en los valores fríos. Los valores fríos son los que hacen referencia a la organización institucional, a la seriedad, al respeto a los compromisos, a la fiabilidad del país, en definitiva, en algunos temas. Y donde tenemos que mejorar es básicamente en este sector. Y esos valores fríos pues están muy relacionados con la actitud que los españoles tenemos hacia determinadas cosas, ¿no? Y en ese terreno pues es donde creo que hay que trabajar mucho a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel de la administración pública, para que España sea, en el nivel de percepción de los demás, pues lo mejor posible, cosa que creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de todo el mundo y que empezamos a ser, a pesar de ser un país del sur, y los países del sur pues siempre arrancamos con una cierta desventaja frente a los países del norte, que son más aburridos, pero son también más serios, pues creo que nos estamos separando un poco del cliché de país del sur y estamos pues dando muestras de seriedad, de capacidad de lucha, de trabajo en equipo y de valores que antes no se nos reconocían. Secretaria de Estado de Turismo de España,
hemos oído hablar por parte del presidente del Gobierno del Plan Nacional Integral de Turismo. Tras año y medio de esa presentación, ¿cuáles son los objetivos estratégicos del Gobierno a medio plazo para darle continuidad? ¿Qué medidas piensa desde la Secretaría de Estado impulsar en el año 2014 para poderlos alcanzar? Y desde su punto de vista personal, ¿cuáles son los retos que le gustaría que el sector turístico español hubiera superado en el año 2018 al acabar esta legislatura? Están muy unidas las dos preguntas porque 2014 será un tránsito hacia 2016, que es cuando acabará esta legislatura, pero yo creo que hay varias medidas que se han iniciado a lo largo de 2013 que tendríamos que culminar. Completar esta colaboración con el sector privado en el seno de Turespaña, que hemos empezado hace 7 meses, porque creo que las sinergias con el sector privado y el público hacen que la eficacia sea más que proporcional. 2 más 2 no suman 4, sino suman 5 si todos vamos de la mano. Por eso yo creo que en 2016, y yo creo que antes tiene que ser, esa colaboración tiene que ser del 100%. Trabajar en la unidad de mercado, que no quiere decir mercado único, y que unidad de mercado en el sector turístico ya sea una realidad en el 2016. Para eso tenemos que trabajar mucho en el 2014. Ya está convocada esa conferencia sectorial para abril en la que seguiremos trabajando y estaremos ahí. Y otro reto más, pues consolidar que el impacto turístico sea determinante en la memoria económica de todos los proyectos que haga el Gobierno, no solo del Gobierno de España, sino de todas las comunidades autónomas. Yo creo que estas son las 3 tareas más importantes que tiene la Administración y que además con esas 3 tareas ganaremos en competitividad, estaremos más cerca de la vanguardia y estaremos más cerca de la excelencia. Yo creo que eso es mi sueño, pero es un sueño que se convierte en realidad. Como cuando el turista visita nuestro país, lo que tenemos que venderle es algo que se convierta en realidad. Ese es un sueño que se convertirá en realidad antes del 2016. Ministra de Turismo de México, ¿cuáles son las principales medidas que destacaría que ha puesto en marcha su Gobierno en el año 2013? ¿Cuáles van a implantar en el año 2014 para reforzar sus niveles de competitividad futura? Pues, en primer lugar, una política muy clara de diversificación de nuestra oferta. Un poco recuperando lo que aquí se había también mencionado, que es uno de los retos que ha tenido España en años recientes, es el de seguir siendo competitivos en el segmento de sol y playa, darle valor agregado y generar oferta complementaria a este segmento, pero aprovechar las muchas fortalezas y ventajas competitivas que tiene México para tener una presencia más sólida en nuevos mercados asociados a segmentos como el turismo cultural, el de naturaleza, el de aventura, el médico, el de bienestar, el de lujo, etcétera. Esta diversificación y, por supuesto, la apuesta por la calidad. Queremos ser competitivos a través de consolidar una oferta turística y un esquema de servicios turísticos de muchísima calidad, porque lo que es prioritario para nosotros, para el Gobierno de México, es generar mayor bienestar a través del turismo. En ese sentido, el enfoque no es exclusivamente hacia el volumen de turistas que recibimos, sino al gasto que genera ese turismo, a la captación de divisas y a la derrama económica que se genera en las distintas regiones de México. Por eso yo inicié en mi intervención inicial hablando sobre cómo el turismo es estratégico, no solo desde el punto de vista de las políticas y objetivos económicos del presidente Peña, sino desde el punto de vista de la política social y que tiene el Gobierno, de generar inclusión, empleo, bienestar y, en ese sentido, consolidar un turismo sustentable, no solo desde el punto de vista del medio ambiente, sino desde el punto de vista económico y social para las comunidades receptoras y que viven del turismo. Minister of Tourism of South Africa, can you give us your long perspective? You have been in office many years, 10 years as Minister of Tourism. How did the 2010 Football World Cup help tourism in your country, and what are the principal lines of South African tourism strategy for the long future?
Sebastian, hosting the 2010 FIFA World Cup for us was very good. And I know that there are some countries who question the value of these mega events. We think if one hosts it in the correct way, if your investment in infrastructure is the kind of infrastructure that you will continue to use afterwards, it is very wise to host these mega events. And after the World Cup, unlike many other countries who had a dip after these mega events, we just continued to grow. So our perspective is we want to continue to outperform our direct competitors, and mega events will be absolutely key because we've illustrated that we have the capacity to host that. In terms of markets, obviously we will continue to unlock all the value that we can from the so-called new markets, not only our traditional markets here in Europe and the United States, but obviously China and India and so on. But what the world is not taking proper cognizance of is what is happening on the African continent. The middle class on the African continent is bigger than the middle class in India. And yes, there's poverty on the African continent, but there are tens of millions of people who have money to travel. And we are going full out to unlock the African market. The last consideration that I think all of us here should think about, the Secretary General of the UNWTO said, in terms of their projections, by 2030 we will have 1.8 billion people traveling compared to the billion that we have now. Now, the people in the aviation industry, they tell us every month, you know, we will have so many new planes in the air. They have done their planning. But what we in governments, I think, have not done is to plan for the infrastructure for that 1.8 billion. Now, with all due respect to our British colleagues, they are fighting about should they build one more runway at Heathrow. Well, the Chinese are going to build 50 new airports in the next 8 years. So the world needs new infrastructure, and as governments, we must make sure that we understand that infrastructure need. Alto comisionado, la última pregunta va para usted. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales atributos que aporta el turismo a la marca España en positivo? Pero también, ¿cuáles otros de carácter negativo se debería trabajar de cara a futuro para que entre todos tengamos esa recuperación de esa marca España donde estaba antes de la crisis? Bueno, en lo positivo, en el caso español, el turismo exterior, hablando del turismo exterior, dejando el turismo interior otra parte, lo que facilita es el conocimiento del país, facilita de alguna manera la reducción del gap que existe entre lo que es la realidad de España y su percepción. La realidad en el caso español pues es bastante mejor que la percepción. Encuestas de personas que vienen por primera vez a España, en Alemania, por ejemplo, ponen de manifiesto que antes de iniciar el viaje, pues el 50% aproximadamente de los alemanes que no han estado en nuestro país, pues piensan encontrar un país más o menos mediano, y el 85% al regresar pues se han quedado sorprendidos positivamente por las infraestructuras que han encontrado, por la calidad de los establecimientos hoteleros, por una serie de factores, la gastronomía. Es decir, el turismo en ese sentido pues contribuye, como digo, a mejorar la imagen del país y a reducir esa diferencia que hay entre la realidad y la percepción. Aparte de eso, pues genera riqueza. Hay empresas de alimentación, por ejemplo, que han logrado y han visto facilitada su expansión en el exterior, sus exportaciones, gracias al descubrimiento de sus productos en la Costa del Sol o en las Baleares por parte de los visitantes que vuelven después a su país y se han acostumbrado durante la semana o los 10 días que han estado en España a consumirlos y los reclaman y los consumen en el exterior. Eso nos pasa con el vino, nos pasa con el aceite de oliva, pero nos pasa con productos a veces sorprendentes, ¿no? Entonces, eso es también una contribución importante que hace el turismo. Y en el aspecto negativo, pues lo que nos ocurre a veces es que la infraestructura en sitios que multiplican por 7 y por 8 y a veces hasta por 10 el número de personas que están en la época turística, pues hace que a veces los servicios que se ofrecen no son buenos. Entonces hay algunas quejas, algunas reclamaciones
de personas que vienen en el momento álgido, cuando el municipio de turno pues, no tiene capacidad para prestar los servicios adecuados de agua o de transporte o de parking, en fin, hay algunas quejas, pero en general la imagen que se lleva al turista de España es una imagen muy positiva y por eso de esos 60 millones de personas que nos visitaron en el año 2013, más del 80 eran repetidores, más del 60% habían estado ya como mínimo 2 veces antes en España y más del 40% habían estado como mínimo 5 veces. En algunos casos las personas vuelven al mismo sitio o porque han comprado una casa o porque tienen lazos, pero en otros muchos casos, aproximadamente un 30% de estos que repiten, pues lo que van es descubriendo la diversidad de España. Empiezan por el sol y playa, pero después pues hacen el Camino de Santiago o van a la Feria de Sevilla o van a la ciudad de Barcelona. Entonces, todo eso es una contribución al desarrollo interior de España y, en general, como digo, el turismo al final solo le da buenas noticias a la imagen y a la marca España. Ministra de Turismo de México, Minister of Tourism of South Africa, Secretaria de Estado de Turismo, Alto Comisionado de la marca España, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros sus experiencias sobre turismo y marca. Muchas gracias. A continuación, haremos una pausa de 30 minutos.